los pastores tuvieron que ir a Miami a dar una actividad para los matrimonios allá en una iglesia, y mi papá me pidió que lo ayudara, así que este domingo voy a estar hablando de la palabra de Dios yo. Es una responsabilidad y también una bendición, y vamos a orar para poner la palabra de Dios en sus manos. Padre bueno, te adoramos, tú eres nuestro Dios. Gracias por el privilegio que tú nos das de venir al templo a adorarte como hijos tuyos. Quiero poner delante de ti lo que se va a hablar, que no sea yo, sino que sea tu palabra y tu Espíritu Santo el que hable aquí. Y cada persona que está aquí presente, te pido, Señor, que tú lo llenes de tu Espíritu para entender tu palabra. Que tu Espíritu nos ayude a obedecerte. No simplemente escuchar y luego olvidarnos, sino obedecerte y adorarte con nuestra obediencia. En el nombre de Cristo. 73. El Salmo 73, lo pueden buscar en su Biblia. El Salmo 73 es un salmo de Asaf. Estuve revisando y encontré que Asaf es descendiente de Leví, de los levitas, una tribu de Israel. Era la tribu de los levitas, era la tribu de Israel que se dedicaba al sacerdocio. Cuando ustedes revisan el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran todos descendientes de los levitas. Y él era en la época del rey David, él era el cantante principal. Cuando se hacía toda la liturgia para Dios, él era el cantante principal en la adoración. Él dirigía la adoración y era también un vidente, como un profeta. De hecho, si hay la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Quiere decir que si hay un salmo de Asaf aquí, es porque el Espíritu Santo lo tocó y le guió lo que tenía que escribir. Y fue un hombre que escribió algunos salmos, inspirado por el Espíritu Santo. Fue un hombre de Dios, un hombre que dedicaba tiempo a adorar a Dios, a pensar en Dios, tenía una relación con Dios. Y tenemos el Salmo 73 escrito, que es un tesoro para la iglesia y para todas las personas que la iglesia, todos los que han creído en Cristo Jesús. Y el Salmo trata un tema sobre el por qué le pasan cosas malas a la gente buena, los que creen en Cristo, y por qué le pasan cosas buenas a las personas que no creen en Cristo. Estamos en un mundo caído por el pecado. Es decir, el mundo se destruyó. Cuando Adán y Eva pecaron, nosotros heredamos ese pecado, y a partir de ahí Dios le dijo a Adán, bueno, por causa de tu pecado comerás con dolor todos los días de tu vida. Y la naturaleza se destruyó. Toda la relación se destruyó, relación entre Dios y el hombre, relación entre nosotros los hombres, unos con nosotros. Por eso nuestras relaciones son difíciles a veces, no siempre nos llevamos bien, hay tanta guerra en el mundo, incluso dentro de la familia y entre los centros de trabajo, de los vecinos. Son difíciles las relaciones. Y también hubo una ruptura entre la creación y el hombre. Aparecen las enfermedades, los desastres naturales, los animales son peligrosos para el hombre, pueden atacarnos, etc. Y también si vemos en la vida le pasan cosas buenas y malas a los que creen en Cristo, y le pasan cosas buenas y malas a los que no creen en Cristo. Es decir, todos estamos en esta tierra, y también Dios dice en su palabra que Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Pero cuando uno mira a su alrededor, dice, bueno, ¿por qué si yo creo en Cristo me pasa esto, esto y esto, y no logro estas cosas, y mi vecino, y mi compañero de trabajo, y mi jefe, o etcétera, etcétera, que no cree en Cristo, le va tan bien en la vida, aparentemente, y disfruta? ¿Por qué si yo creo en Cristo me pasan estas cosas? ¿Por qué si yo creo en el Creador de todo el universo, paso por ciertos problemas de mi vida, tengo enfermedad, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas con la economía, y otras personas que están a mi alrededor que no creen en Dios, que no tienen confianza en Dios, aparentemente tienen más éxito, más felicidad que yo? Y son cosas que nos preguntamos a veces, o nos las preguntamos hoy, o quizás nos las preguntemos mañana, pero que todo ser humano pasa por, que es cristiano pasa por esto. Y Asaf se hizo esta misma pregunta, y vamos a leer este Salmo, Salmo 73. El Salmo 73 empieza con una declaración de fe, y es una declaración de fe que le daba fortaleza a este salmista, a este hombre, y una declaración de fe que nosotros debemos creer para nosotros tener fuerza. Que, como dice el primer texto del versículo del Salmo 73,
ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Ciertamente Dios es bueno. ¿Podemos repetirlo todos juntos? Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Podemos decir, ciertamente es bueno Dios para conmigo, que soy limpio de corazón. Y no soy limpio de corazón, usted no es limpio de corazón porque usted simplemente lo sea, sino porque Cristo Jesús nos lavó con la sangre del Cordero. Si usted va, por ejemplo, en algunos textos que hablan de que Cristo nos limpió, dice 1 Juan 1:7, pero si vivimos en la luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es decir, somos limpios mediante Cristo. Siendo pecadores, Dios nos declara justos mediante el sacrificio de Cristo. Y 2 Corintios 5:17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, una creación santa, limpia, nueva. Dios nos mira limpio a través de Cristo. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Esto es una nueva versión internacional. Y Juan 15 dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Es decir, la palabra de Dios nos limpia. Cuando recibimos la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, somos limpios a través de Cristo. Y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros como sello de garantía de que somos limpios. Así que somos limpios y podemos leer, ciertamente es bueno Dios para conmigo. Vamos a leerlo así. 1, 2 y 3. Ciertamente es bueno Dios para conmigo. Los limpios de corazón. Dios es bueno conmigo, con usted, y debemos creer esto. Si nosotros no creemos esto, tenemos una gran falla en nuestra fe. Dios es bueno. Dios es bueno. Y si las cosas malas que pasan en el mundo no es porque Dios no sea bueno, es porque nosotros fuimos malos y recogemos lo que sembramos. Por eso vivimos como vivimos en el mundo, con tristezas, con dolores, con enfermedades. Mucha gente dice que no cree en Cristo. Bueno, y si Dios es tan bueno, ¿por qué el mundo pasan tantas cosas malas y tanta gente con hambre, enfermedad, guerra? ¿No? Pero eso no es culpa de Dios, eso es culpa nuestra. Nosotros recogemos lo que sembramos. Si el que escribe el Salmo se refiere a personas de Israel o extranjeros que no vivían en Israel, simplemente se refiere a personas que no confían en Dios. Dice, no pasan trabajo como los mortales. Se estaba quejando de gente que le iba bien en la vida, porque se ganaban su dinero explotando a otros, eran gente malvada. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Las personas que no creen en Dios, ¿qué es la soberbia? La soberbia no es solamente la ira, la soberbia no es solamente el enojo, no es solamente el desenfreno de un sentimiento de ira. La soberbia es todo pensamiento que deje afuera a Dios. Cuando usted se humilla delante de Dios, reconoce que usted no es nada y que Dios es el creador y que usted necesita a Cristo, usted deja la soberbia y entra en la humildad. Pero cuando usted no reconoce a Dios, usted es una persona soberbia. Nosotros cuando no reconocemos a Dios, somos soberbios. Incluso aún en el Evangelio, cuando hacemos cosas sin contar con Dios, estamos comportándonos con soberbia. Por tanto, la soberbia los corona. Cuando yo leía esto, me acordé sobre todo los cristianos. En la época del Imperio Romano, los cristianos tuvieron ¿qué cosa? Que huir. Fueron tirados en el circo romano para ser matados por osos, por leones, fueron torturados. ¿Quiénes estaban sufriendo muerte y persecución? Los cristianos. Bueno, y la gente alrededor, y la gente que vivía cómoda y tranquila, sin temor, ¿quiénes eran? Los que no les importaba a Dios. Estaban seguros en esta tierra, sin peligro, simplemente porque no les importaba Dios. Y los cristianos que confiaban en Dios, ¿cómo estaban? Huyendo. Quizás usted nadie lo está persiguiendo hoy, pero quizás usted, yo no conozco la vida de usted conoce su vida, yo conozco la mía. Quizás usted ve personas a su alrededor que no le importa a Dios, de hecho viven en contra de Dios continuamente y dice, bueno, esta persona tiene mejor economía que yo, tiene mejor salud que yo, tiene mejor familia que yo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde está Dios para mí? ¿Por qué Dios no me abre esta puerta que otras personas tienen abierta? Eso puede venir al corazón nuestro. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Viven una vida aparentemente
aparentemente más exitosa y más placentera. Pero, ¿cómo lo digo? Aparentemente. Esto se aplica para todas las edades, para los jóvenes, para los adolescentes. Cuando yo estaba en la middle school y en la high school y en la universidad, yo siempre tuve el concepto, muchas veces, de que mis compañeros de trabajo vivían una vida más feliz que la mía. Ellos hacían cosas que yo no hacía. Ellos practicaban fiestas, tenían muchas mujeres, hacían tantas cosas que yo no hacía. No se limitaban. Yo tenía un compañero en la universidad que me decía: Josué, no mira a las mujeres, tú no puedes mirarlas. Yo sí, pero tú no, porque tú eres cristiano. Él pensaba, para dentro de sí, que él sí tenía autorización para pecar, porque él no creía en Cristo. No, delante de Dios ningún hombre está autorizado a pecar, crea en Cristo o no. Lo único que los que no creen en Cristo se creen que ellos están autorizados, pero delante de Dios ningún hombre está autorizado a pecar, a hacer maldad. Dios aborrece la maldad. Y hay un juicio y un infierno eterno para todo el que hace maldad y para el que no lava su vida en la sangre de Cristo. Y muchas veces podemos ser atacados por ser cristianos. Yo me acuerdo que una vez en mi trabajo yo tuve una jefa que era enemiga de los cristianos en Cuba. 3 cristianos pasamos por ella, los 3 cristianos ella los combatió fuertemente, trató de hacerle difícil el estadio. Y entre esos 3 estaba yo y fui el primero. Y ella me entrenó. Y una vez me cerró ella en una oficina, porque mi padre en Cuba, una situación económica era muy difícil. Mi padre tenía un carro y mi papá vino a Estados Unidos por 2 meses. Yo tenía que dar 30 minutos dando pedalear para ir al trabajo, y 30 minutos para ir al trabajo en bicicleta y 30 minutos para regresar. Mis compañeros de trabajo, algunas tenían que coger ride, no tenían un carro para ir, pasaban dificultades. Y cuando mi papá vino de visita a Estados Unidos, dejó el carro en el garaje y dijo: estos 2 meses que mi papá va a estar afuera, yo voy a ir en el carro al trabajo. Y así descanso de dar bicicleta, de dar pedaleo. Cuando ya yo, una semana después, el carro tenía atrás un sticker que decía: la Biblia es mi guía. Una semana después de estar yendo al trabajo en el carro, me llama la jefa mía y me encierra en una oficina con otro señor. Me dice: oye, yo te prohíbo que tú vengas en ese carro aquí. Ustedes los cristianos son peor que las ratas. Y así empezó a decirme ciertas cosas. Yo salí tan triste y enojado. Me metió miedo, me amenazó psicológicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Yo era el único cristiano en ese trabajo. Y yo era la persona más atacada. Y entonces tenía otra compañera que se llevaba bien conmigo, me decía: bueno, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué no te ayuda? Yo no sé lo que quería Dios conmigo cuando yo pasé por ese momento. Dios lo permitió simplemente. Dios lo permitió y yo no soy quién para cuestionar a Dios. Pero esto pudo haber estado en mi corazón, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Los impíos no tenían problemas. ¿Quién tenía problemas? El cristiano. Y muchas veces nos va a pasar así. El cristiano le es difícil vivir en este mundo porque tiene que ir en contra de la corriente. Tiene que ir en contra. Tiene que ir en contra de lo que la mayoría quiere, porque la mayoría no le importa Dios. A la gente le es más fácil la vida porque hace fraude. El cristiano trata de no hacer fraude. A la gente le resuelve más fácil los problemas, aparentemente, en el matrimonio, porque se divorcian y se acabó y no se quieren casar. El cristiano se casa y si tiene un problema, trata de resolver el problema, pero no se divorcia porque cree en la palabra de Dios, que Dios aborrece el divorcio y que Dios manda que la mujer y el hombre se amen, como mismo Cristo ama a la iglesia y como mismo la iglesia debe amar a Cristo. El cristiano no es difícil resolver lo que otros resuelven, porque el cristiano no es difícil mentir, no quiere mentir. Tenemos a Cristo que nos dice no miente, y el Espíritu Santo que nos inquieta por dentro, nos redarguye, nos regaña, nos dice: esto es lo que dice la palabra, tienes que ser fiel a Cristo. Es decir, que el cristiano, aparentemente la vida se le hace más difícil,
Y al inconverso, al que no le importa Cristo, aparentemente la vida se le hace más fácil. Pero digo aparentemente. Dice el versículo 8, hablando de las personas que no creen en Cristo. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Las personas que no creen en Cristo dicen lo que quieran, no tienen temor de Dios. Hablan con libertad. Ese mismo muchacho, compañero mío que me decía, tú no puedes mirar mujeres, que yo sí, pero tú no. ¿Qué estaba haciendo él? Hablando sin saber lo que estaba hablando. Cuando un profesor en una escuela dice, enseña en contra de Cristo y en contra de la Biblia, ¿qué está haciendo? Hablando sin saber lo que está hablando. Se mofa, tiene una soberbia por dentro. Cuando una persona miente, cualquier mentira, ¿qué está haciendo? Está hablando en contra de Dios. Aunque la mentira no tenga que ver con Dios, pero Dios, ¿qué cosa aborrece? La mentira. Cuando una persona enseña algo en contra de la Biblia, se mofa de Dios. Tuve un compañero en la universidad que me decía, mira, mi papá me enseñó que uno tiene que cuidar a la esposa que uno tiene. Porque esa es la que te cocina, la que te cuida, la que está en los momentos malos y buenos. A las demás mujeres que uno se acuesta por ahí con ella, esa no hay que cuidarla mucho, pero a la esposa que tiene que cuidarla. Eso es un consejo de un padre que no cree en Cristo a un hijo, a su hijo. Es un consejo absurdo, un consejo que no está en la Biblia, un consejo en contra de la voluntad de Dios. Es un consejo que no se da en YouTube para los públicos, es un consejo de un padre a un hijo, algo muy sensible, en lo íntimo. Pero ese pequeño consejo, en lo íntimo, que no sale a la luz, se mofa, habla con la altanería de su corazón, porque es un hombre que está comunicando a su hijo una cosa completamente en contra de la voluntad de Dios, una cosa rebelde, una cosa diabólica. Ese hombre está consciente de su opinión y se la transmite a su generación. Y lo más seguro que ese muchacho se lo transmite al nieto, etcétera, 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 etcétera. A no ser que Cristo haga una obra y rompa con ese pensamiento de pecado. Todo lo que se lee, se enseña, se habla en contra de la Biblia es burlarse y mofarse de la autoridad de Dios. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca en contra del cielo y su lengua pasea la tierra. Dice el versículo 10, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas de abundancia serán extraídas para ellos. Ese versículo está un poco confuso, difícil de interpretar. No estoy 100% seguro, tengo que decirlo, pero lo que estuve buscando en otras traducciones de la Biblia, lo que parece que dice el versículo 10, que ese pueblo es gente, que puede ser de cristiana o no cristiana, y aguas de abundancia serán extraídas para ellos. A veces las personas que no creen en Dios aparentemente tienen más abundancia. Y aparentemente tienen razón en lo que hablan, aunque esté en contra de la palabra de Dios. Hablan de cómo prosperar, de cómo hacer, etc., sin tener en cuenta a Dios. Y dice, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas de abundancia serán extraídas para ellos. Voy a parafrasear esto, no estoy 100% seguro si es así, pero es lo que estuve viendo en otra Biblia, en otros comentarios. Hay opiniones diferentes. Pero lo que quiere decir el texto 10, según traté de entender, es como esto. Teniendo en cuenta todo lo que he leído hasta ahora, por eso la gente se traga o se cree lo que no creen, todo lo que piensan y lo que dicen los que no creen en Cristo. La gente que ve que una persona prospera, aprende de esa persona que prospera. Porque ve que prospera. Aunque esa persona no cree en Cristo ni tiene en cuenta a Dios, le sigue la corriente porque ha visto qué cosa, que prospera. Por eso Dios hará volver a su pueblo, sí, gente, y aguas de abundancia, es decir, como el deseo de la abundancia, el brillo. Cuando usted ve una gente que ha prosperado, como usted la ve, con admiración, mira, esa persona prosperó, esa persona triunfó en la vida. Serán extraídas para ellos, aguas de abundancia serán extraídas. Toda la mentira que se habla de parte de las personas que prosperan a nuestro lado, o en internet, o etcétera, o en nuestra familia, nosotros vamos a ¿qué?
si no tenemos confianza en Dios, vamos a creernos toda esa mentira, y vamos a empezar a vivir por esa mentira, poniendo como una idolatría en nuestras vidas el hacer cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios para prosperar, o el dejar a Dios si las cosas no nos han ido como esperábamos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. La gente se pregunta, ¿y es posible que Dios exista con tanta maldad que hay en el mundo? ¿Y es posible que Dios exista cuando los malos prosperan y cuando la gente que no cree en Dios triunfa? Y Dios sabe eso. La gente piensa que Dios está por ahí entretenido en algo. Dios lo ve todo y lo analiza todo, y dice la Biblia que daremos cuenta delante de Dios por cada obra buena y mala que hemos hecho. Y si no estamos limpios por la sangre de Cristo, si no estamos justificados por Cristo, hay un castigo eterno para eso. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Si hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, es decir, sin pasar mucho trabajo, alcanzan riquezas. Sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas. Sí, se les sale, aparentemente la vida se les es más fácil. Y miren lo que dice el que escribe el Salmo en el versículo 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Es como un monólogo consigo mismo. He creído en Dios por gusto, me he guardado de hacer el mal por gusto, he dejado de disfrutar de ciertos placeres del pecado por gusto. Ahí está Moisés. Moisés es un personaje que fue príncipe de Egipto, pero cuando tenía como 40 años tuvo que salir huyendo al desierto porque mató a un egipcio, tuvo que huir para no caer preso, tuvo que huir. Y dice la Biblia, creo que en hebreo, pero dice la Biblia que Moisés prefirió el vituperio de su pueblo, pasar trabajo con su pueblo, los momentos difíciles con su pueblo, que disfrutar de los deleites del pecado en la casa del faraón, que era una casa idólatra, que no confiaba en Dios. Y el mismo Jesús nos enseñó eso a sus discípulos. Jesús le dijo a uno que quiso, maestro, yo te voy a seguir. Y Jesús le dijo, acuérdate que las zorras tienen un hueco donde meterse y los pájaros tienen un nido donde posarse, pero yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. El mismo Jesús nos dio ejemplo de esto. El mismo Jesús le dijeron, tú que eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Diciendo, si tú crees en Dios y si tú eres quien tú dices ser, bájate de la cruz. Jesús en la cruz tuvo una aparente derrota. Y todos los que estaban a su alrededor que lo crucificaron tuvieron una aparente victoria. Pero el tercer día Jesús resucitó con el poder de Dios y fue vencida la muerte, el pecado, Satanás, todo. Jesús, que es el mismo Dios que se hizo hombre para estar con nosotros, es un ejemplo vivo de esto que estamos hablando. Jesús pasó todas las dificultades. Jesús dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero tuvo la victoria. Dice que la palabra que fue a la cruz por el gozo puesto delante de él. Y dice el 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, he creído en Cristo por gusto. Conocí un matrimonio en Cuba que empezaron a ir a la iglesia con mucho amor. Empezaron a ir a casa de mi papá, hicieron amistad con nosotros. La muchacha salió embarazada, perdió la criatura y dejaron la iglesia. ¿Por qué dejaron la iglesia? Se hicieron esta pregunta y la contestaron de manera errónea. He creído en Cristo y mi hijo, que estaba esperando 9 meses en la barriga, se murió. ¿De qué me vale creer en Cristo? No sigo más creyendo en Cristo. Cosas duras pasan a la gente que sigue a Cristo. Y es triste cuando la gente decide. Hay gente que hoy en día, hay gente que ha estado años en la iglesia y usted ve que están en una casa, que no van a una iglesia más nunca. ¿Y por qué? No, es que en la iglesia donde yo estaba pasó esto y pasó lo otro y el pastor hizo tal cosa y por eso yo no voy a ninguna iglesia. ¿Qué está diciendo esa persona? Un día se preguntó, he creído en Cristo por gusto, no voy más a la iglesia. A nosotros nos pudo haber pasado, nos puede pasar hoy, nos puede pasar mañana cuando venga una prueba dura en nuestra vida. ¿De qué me ha servido creer en Cristo? Esto le pasó por la mente al salmista.
Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, es decir, él decía, si yo ahora decidiera dejar a Dios y hacer todo lo que hace la gente que no cree en Dios, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, la generación de tus hijos se engañaría. En otras palabras, yo he pasado trabajo, me han ido mal las cosas, parece que a los que no creen en Cristo le va mejor que a mí, pero si yo decidiera dejar a Dios para seguir el camino de ellos, estaría siendo falso con Dios, conmigo y con la gente que me rodea. Estaría siendo falso, estaría haciendo apostasía, estaría tirando el sacrificio de Cristo por el piso, si yo decidiera dejar a Cristo, porque he pasado pruebas, porque he pasado dificultades. Voy a leer algo que escribí. Dice, nadie en el mundo que no tenga fe salvadora en Cristo Jesús tiene la esperanza y la confianza en la persona de Cristo. Las personas tratan de vivir y disfrutar lo mejor que pueden el presente porque no tienen una esperanza futura. No hay mejor suerte en la vida que vivir en medio de las alegrías y de las tristezas con la esperanza del futuro eterno junto a Dios. Toda la gente que usted ve alrededor suyo que no cree en Cristo y que le va mejor que a usted, viven sin esperanza. Y usted y yo, por muy mal que vivamos, vivimos con qué? Esperanza futura en Cristo, de la vida eterna, al lado de Dios. Los que tienen fe en Cristo pueden disfrutar de los buenos tiempos y cosas sin aferrarse a ellos. Si usted tiene fe en Cristo, sabe que todo lo bueno que usted tiene y todos sus logros son basura comparado con la eternidad con Cristo. Dice la Biblia, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo y perder su alma? Los que tienen fe en Cristo pueden disfrutar de los buenos tiempos y cosas sin aferrarse a ellos, sabiendo que son bienes pasajeros que no son nada comparado con la eternidad con Cristo. Y esto es un remedio para la idolatría, para no adorar las cosas de este mundo. Y atraviesan los momentos difíciles, es decir, los que tenemos fe en Cristo, sabiendo que estos son nada en comparación con la gloria venidera que está segura en Cristo para con nosotros. Esto nos da fortaleza y gozo. También tenemos que saber que los momentos difíciles, los momentos de aparente derrota, fortalecen y perfeccionan la fe y la esperanza, hacen firme nuestro carácter, nos hacen más dependientes de Dios, nos hacen más humildes, nos dan un entendimiento más claro de la vida y vamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Miren lo que dice Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, esto Pablo escribiendo a la iglesia de Tesalonicenses, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los que se han muerto siendo cristianos, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. La gente del mundo, por muy bien que le vaya, ¿qué es lo que no tiene? Esperanza. Piensan que después de la muerte no hay nada. Después de la muerte está el cielo o el infierno. Pero nosotros sí creemos que hay algo después de la muerte, creemos en Cristo, que tenemos vida eterna junto a Él, si confiamos en Él. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios a Jesús a los que murieron con Él. Aquí está hablando de la resurrección de los muertos para estar con Cristo siempre. Voy a leer lo que dice la epístola de la primera de Pedro, capítulo 1, del 1 al 9. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre. Voy a repetir esto. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados. ¿Qué cosa es un expatriado? Una persona que tuvo que salir huyendo. Los cristianos se regaron porque los empezaron a perseguir para atacarlos, para matarlos, para destruirlos por la fe en Cristo. Apóstol de Jesucristo a los expatriados. Si tú estás expatriado, entonces no estás en victoria. Estás expatriado. Estás creyendo en Cristo y estás expatriado. Una aparente derrota. Apóstol de Jesucristo a los expatriados y de la dispersión por el Ponto, Galacia, Capadocia, todos los lugares del mundo. Asia, Bitinia, bien cristianos por otro lado, huyendo. Aparentemente derrotados. Pero mira lo que dice el versículo 2 a estas personas que están aparentemente derrotados y están huyendo para salvar su vida. Elegidos, según la presencia de Dios, la presciencia, es decir, el previo conocimiento. Dios los eligió desde antes que nacieran, desde la fundación del mundo, igual que nosotros. Elegidos según la presencia de Dios. Y qué lindo saber que Dios pensó en nosotros mucho antes de que naciéramos.
Cuando Dios estaba creando el sol, la luna, las estrellas, ya Dios estaba pensando en usted y en mí. Eso no le da alegría, no le da gozo. Es lindo saber cuando una persona, cuando usted un día especial, el día de su cumpleaños, alguien le da un regalo, le manda un mensajito, felicidad, usted dice, ah, mire, se acordó de mí. Si nos alegra saber que una persona en esta tierra se acuerda de nosotros, cuánto más nos alegra saber que Dios se acordó de nosotros, desde que hizo el mundo, desde antes. Elegido según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Significa que Dios ha puesto el Espíritu en nosotros y nos está haciendo perfectos, nos está haciendo cada día mejores, está obrando en nosotros para que seamos santos como Él. Para obedecer, es decir, Dios nos ha escogido para obedecer su palabra y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dios nos ha escogido para darnos perdón de todos nuestros pecados. Gracia y paz sea multiplicada. A esta gente que está en una aparente derrota, gracia y paz sea multiplicada de parte de Dios. Versículo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí bendice a Dios, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva, de vida eterna en Cristo, una esperanza. Todas las esperanzas de este mundo se acaban. Todos los logros de este mundo se van. Muchas veces se van incluso antes de morirnos. Muchas veces se van. Si hay personas que llevan no sé cuántos años en una compañía, ya tienen un cargo, ya tienen un buen salario y un buen día, lo despiden. Se les fue todo. El médico te da una mala noticia, se te fue todo. Llega una enfermedad, se te fue todo. Por la resurrección, dice, según su grande misericordia nos hizo renacer una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Resurrección que nosotros, si morimos en Cristo, vamos a resucitar cuando Cristo venga. Para una herencia incorruptible, que no se rompe, que no se gasta. Herencia en el cielo con Cristo. Esto lo tenemos nosotros, que aparentemente cuando nos comparamos con gente que no tiene a Cristo, estamos en derrota. Pero mira, la gente que no tiene a Cristo no tiene esta esperanza. Y esta vida pequeña nuestra, sea victoriosa o mala, o como sea, es corta. Y la eternidad gloriosa con Cristo, que va a ser buena, es eterna. Para una herencia incorruptible, que no se rompe, no se echa a perder. Incontaminada, no hay forma de contaminarla. Por muy rico que usted coma, casi todo lo que se come hoy en día, ¿cómo está? Contaminado con químicos, con esto, con lo otro. Inmarcesible, quiere decir que no se marchita, que no se destruye, que es eterno. Reservada en los cielos para vosotros. Esta es la reservación, y no una reservación segura, confirmada por el Espíritu Santo. A veces hay gente que tiene una reserva en un restaurante o un hotel y cuando llega no está preparado la habitación o la mesa, porque hubo un error. Eso no va a pasar con el cielo. La reservación en Cristo está garantizada. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. La fe. Este salmo es un salmo de fe, donde el salmista dice, cree que Dios es bueno, se pregunta por qué la gente que no cree en Dios prospera, y a veces los cristianos y los que creemos en Dios no prosperamos, a veces. Y se pregunta si ha valido la pena creer en Cristo. Una declaración de fe. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros alegráis. Nosotros nos alegramos en la salvación en Cristo. La gente que no tiene a Cristo no puede alegrarse con eso. Aunque ahora por un poco de tiempo, y esta es la vida que tenemos que pasar aquí en la tierra, si es necesario, tengáis que ser afligidos con diversas pruebas. Es necesario que tengamos que ser afligidos con diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Cristo, a quien amáis sin haberlo visto, y a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. Mire cuál es el fin de la fe, aunque hayamos pasado por momentos difíciles, que es la salvación de vuestras almas. La salvación de nuestras almas. Cuando usted se haga esa pregunta, ¿habrá valido la pena creer en Cristo? Cuando usted vea que no le va bien la cosa en la vida, cuando yo me la hago, tenemos que acordarnos de esto. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Es verdad que Dios a veces, Dios permite que pasemos por pruebas, esas pruebas nos fortalecen.
Si de verdad somos hijos de Dios, nos fortalecen. Si no somos hijos de Dios, vamos a dejar a Dios, a Cristo. Y esas pruebas nos hacen más semejantes a Cristo. Y el final de todo eso es la salvación de nuestras almas. El fruto de todo eso es la salvación de nuestras almas. Esa salvación debería darnos gozo, porque esta vida es pasajera. Dice el versículo 13 del Salmo 73. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Aquí parece que el que escribe el Salmo está echando para atrás. Parece que va a dejar la fe. Parece que no va a seguir a Dios. Parece, pero no. Dice el texto 15. Si dijera yo, hablaré como ellos, sea aquí a la generación de tus hijos engañaría. Es decir, si yo decidiera dejar a Cristo, sería falso con Dios, conmigo mismo, con la gente que me rodea, porque yo siempre he predicado a Dios, siempre he sido de Dios. Y miren lo importante el versículo 16. Cuando pensé para saber esto, es decir, cuando lo empecé a dar trabajo a esto en mi mente, empecé a pensar en esta cuestión, que los que creen en Dios a veces les va mal y a los que no creen en Dios a veces les va bien. Fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. El hombre que escribió el Salmo no tuvo paz en su corazón hasta que, ¿qué? Entrando en el santuario de Dios. Hasta el momento que fue, se arrodilló, leyó las Escrituras, le dijo, Dios, dime, ¿qué pasa? Fue a buscar una relación con Dios, y esto es lo que tenemos que hacer nosotros cuando llegamos a los momentos duros, donde pensamos, bueno, ¿dónde se metió Dios? Tenemos que ir a ver a Dios, tenemos que coger la Biblia, tenemos que caer en oración, tenemos que decirle, Señor, tú tienes la respuesta para todo. ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué otra gente que no cree en ti le va mejor que a mí? La relación con Dios. Cuando vemos la palabra de Dios, vemos la gloria de Dios, como siempre ha explicado el pastor, nos llenamos de gozo en nuestra vida. ¿Qué cosa? Transformada. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ello. Mucha gente cuando pasa la prueba, en vez de entrar en el santuario, se va. Y tenemos que pedir a Dios que nos libre de eso. Ciertamente los has puesto para deslizadero. Dice la palabra, que la palabra de Dios es humilde, ¿qué? Al sencillo. Creo que el Salmo 119 y el Salmo 19 hablan de esto. La palabra de Dios es humilde al sencillo. Y dice que la palabra de Dios convierte, ¿qué cosa? El alma. Y usted dice, bueno, yo estoy convertido porque yo creí en Cristo. Sí, pero usted tiene que convertirse cada vez de nuevo. Cada vez que llega un momento duro, usted tiene que recibir un choque del Espíritu Santo y de Dios y de su palabra para dar un paso más en la fe, que es lo que está haciendo el salmista este. Ciertamente los has puesto en deslizadero, los que no tienen a Cristo. En asolamiento los harás caer. La gente, ¿cuánta gente subió en el Titanic con mucho dinero? En el barco del Titanic. Y con mucho poder. Y con mucha arrogancia. El mismo que hizo el barco que dijo, esto no lo hunde ni Dios. Esa gente estaban disfrutando el barco sin creer en Dios. Y en unos minutos tuvieron que enfrentarse al juicio eterno. En unos minutos se acabó todo. Y no importa las bendiciones materiales o físicas más grandes que tenga el que no cree en Cristo. Cuando se le acaba la vida, tiene que enfrentarse a la eternidad sin Cristo en el infierno. Así. Ustedes recuerdan la historia de Jesús dijo, Lázaro y el rico y Lázaro. El rico no creía en Dios, pero era rico. Y Lázaro era un mendigo, pero tenía fe. Al final Lázaro fue al cielo y el rico fue al infierno. Si usted no quisiera estar en los zapatos del rico. Y no estoy diciendo que ser rico es un pecado, pero sí estoy diciendo que poner la confianza en la riqueza y no ponerla en Cristo sí es un pecado. Y entonces tenemos que tener cuidado, no aferrarnos a las cosas que tengamos, materiales, físicas, etc. Y poner nuestra confianza completa y absoluta en Dios. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Estoy hablando del destino de los malos, de los que no creen en Cristo. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Si hay algo triste es que Dios te dé la espalda, que Dios no te quiera. Pero si no aceptamos el sacrificio de Cristo, dice la Biblia que Dios le dirá en el tiempo final, apartados de mí, hacedores de maldad. El Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, etc. Dice, no los conozco. Todo el que no aceptó el sacrificio de Cristo, todo el que hizo su vida sin confiar en Cristo y sin humillarse,
y sin aceptar a Cristo, no va a estar fuera. Y van a estar rechazados por Dios porque no están vestidos de Cristo. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón tenía punzadas. Esto es el salmista hablando ahora. Ya terminó de hablar del destino de los malos y ahora está hablando de sí mismo. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Qué anormal, qué tonto. Yo tenía envidia de la gente que no cree en Dios. Qué tonto era. Pero cuando llegó a esta conclusión, ya después que pasó su tiempo con Dios y Dios le respondió. Esto mismo le pasó a Job y esto mismo le pasó a Habacuc. Job decía, ¿por qué me pasa esto a mí? Y Habacuc decía, ¿por qué hay tanta maldad? Y cuando Dios se acercaron a Dios y Dios les habló, entendieron cuál era el destino de los que no tenían a Dios y cuál era el destino glorioso de los que tenían a Dios. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Mire, cuando usted y yo creemos que a la gente de alrededor le va mejor y le tenemos envidia a los que no tienen a Cristo, y cuando usted y yo nos preguntamos, ¿habrá valido la pena seguir a Cristo? Estamos actuando como un animal, como una vaca, como un carnero. Estamos actuando como un perro, sin entendimiento. Porque cada día Dios nos da prueba en su palabra, en nuestro alrededor, de que Él es bueno con nosotros. Pero tenemos que acercarnos a Cristo para ver estas cosas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Es decir, a pesar de ser torpes nosotros, hijos de Dios, a pesar de a veces no confiar en Cristo, a pesar de a veces preguntarnos, ¿habrá valido la pena seguir a Cristo? A pesar de tener envidia de los que no tienen a Cristo algunas veces en nuestra vida, con todo, ¿qué? Estamos con Dios. Dios nos rescata. Dios nos vuelve. Fíjate si Dios es bueno, que cuando que Dios hizo a este salmista, no desviarse, ¿lo hizo qué? Volver, lo hizo entender la verdad. Cuando Dios nos hace entender es porque Dios nos está dando oportunidad, está siendo bueno con nosotros. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. Ahora estás reconociendo cuán bueno ha sido Dios con él. Y después me recibirás en gloria. Lo que no vas a hacer con la gente que vive bien sin Cristo. Con la gente que aparentemente está mejor que nosotros, pero no tienen a Cristo. Dios no lo va a recibir en gloria. Pero nosotros sí. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo en los cielos, sino a ti? Y usted tiene a quién en los cielos. Solo a Dios, solo a Cristo. Y fuera de ti nada deseo en la tierra, en esta tierra, que hay tantas cosas que deseamos. Dice, fuera de ti nada deseo. Y tiene que ser porque nuestro corazón desea tantas cosas y a veces cuando no las tenemos, hey, Señor, ¿por qué tú no me das esto? Y estamos tristes porque no tenemos las cosas que queremos. Cuando deberíamos estar contentos porque tenemos a Dios, que es más que todo. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Si pasamos problemas, pasamos tristeza, mas la roca de mi corazón y mi porción, es decir, la herencia, es Dios para siempre. Todo lo que se obtenga en esta tierra pasa, pero Dios es nuestra herencia para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Los que no creen en Cristo perecerán. Y los que un día dicen, habrá valido la pena creer en Cristo, y lo dejan, ¿qué va a pasar? También perecerá. Dice la Biblia, se fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Por encima de todo lo que se pueda ganar en la tierra o perder, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová el Señor por mí esperanza. ¿Cuánta esperanza tenemos nosotros en esta tierra? Esperanza de